Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 15 al 27. Dice así la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Señor, en esta tarde estamos delante de ti con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor, con nuestra vida, Señor, como es. Necesitamos de tu palabra, Señor, para poder cada día transformarnos más a como tú quieres, Señor, que seamos. Te pedimos en esta tarde que por favor hables a nuestro corazón, que por favor hables a nuestra vida y que lo que hemos de leer, lo que hemos de estudiar, lo que hemos de escuchar, Señor, en esta tarde, para nosotros sea un motivo que cada día nos haga cambiar y nos haga transformarnos conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicar nuestro tema hoy en Mateo 28, de los versículos 16 al 20. Dice la palabra: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Generalmente este pasaje, de hecho es eso, es un pasaje que invita o que nos da a nosotros la instrucción de compartir el Evangelio. Pero en esta tarde quiero que lo miremos desde otro punto de vista, y es el orden en el que el Señor se dirige a sus discípulos acerca de lo que deben de hacer. Uno de los grandes problemas que vemos hoy en el mundo es que la humanidad se ha ido hacia complacer a cada ser humano, lo que llamamos el humanismo. Cada persona, mientras se sienta bien, cree que está haciendo lo correcto. Cada persona, mientras se sienta a gusto con lo que está haciendo, cree que está haciendo lo correcto. Y eso ha venido generando un problema porque cada persona, independientemente de lo que quiera hacer, está yendo un poco más allá cada vez. Y podemos ver en televisión, en noticias, todas las cosas que
que aparecen, el que se autopercibe que es caballo, o el que se autopercibe siendo de 50, que es un niño de 5. Y estas cosas lo que han ido haciendo es que las personas, por buscar su propia satisfacción, van cada día corriendo un poco el límite de lo que antes no se podía correr. Y ese es un problema que tenemos hoy en día con la humanidad. Afortunadamente, aún hay algunas normas, ¿no?, que impiden que se corran del todo esos límites. Y quise tomar un ejemplo, ¿no?, de una ley o de unas normas que protegen todavía algunas cosas, y es la Ley de Protección de Datos. Parece que no tiene nada de relación lo uno con lo otro, pero ahí voy, déjenme avanzar, que a lo mejor me puedo explicar. Y es porque cuando hay una ley de protección de datos, que la hablaba William ahora, y hay otra ley que dice que es la protección de derecho intelectual, ¿no?, de propiedad intelectual, que se le iba a preguntar a Mateo esta mañana, pero me fui porque sé que él con la librería, él es muy cuidadoso y es muy atento a esa protección de propiedad intelectual. Y esto quiere decir que si hay alguien que es propietario de alguna creación, ¿no?, de alguna composición musical, de alguna receta de alimentos, de algún diseño de algún artículo de tecnología, esa persona, nadie puede tomar eso que él creó para su propia conveniencia, para su propio beneficio. Tiene que ir y pedir permiso para que lo pueda utilizar, y aún el permiso debe estar ajustado a lo que el autor le permita hacer con su propiedad. Vemos en otra parte que se puede hablar de lo que son las franquicias, que son una marca gigante en algún lugar del mundo que se encarga de abrir pequeños locales o locales por todo el mundo, y aquel que quiera hacerse con una franquicia de esas tiene que firmar un contrato y someterse a las normas del propietario de la marca. Y entonces el propietario de la marca le dice cuáles son los diseños del rótulo, cuáles son las letras que tiene que utilizar, cuáles son los colores exactos de esos rótulos, le dice dentro el mobiliario cómo tiene que ir, le dice exactamente todo. Y el que se hace con esa franquicia tiene que cumplir esas normas, porque si no, está incumpliendo el contrato de la propiedad que está utilizando. Y eso, mis hermanos, lo que nos lleva a donde quiero comenzar por hablar es que cada uno, eso puesto en el mundo diario, en la vida cotidiana, pues lo vemos como un problema, pero realmente no nos afecta. Pero podemos a veces ver que mucho de esto está pasando en la iglesia. Y es que vemos lugares o escuchamos lugares. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todos los lugares donde nos reunimos o se reúnen cristianos en el mundo. Y es que vemos lugares donde pasan cosas que uno dice, esto no lo dice la Biblia. Esto no lo pone la Biblia en ningún lugar. Y es porque como cada uno ha ido buscando su propia idea de lo que cree que es correcto, su propia idea de lo que cree que lo beneficia más, su propia idea de lo que cree que le gusta más, ha ido corriendo un poco el límite. Ha ido yendo un poco hacia adelante, ha ido yendo un poco hacia adelante, y ahora vemos cosas que antes parezco que fuera muy mayor, pero lo que yo de joven no veía. Entonces, cada uno de nosotros tiene costumbres personales. Al levantarnos en la mañana, unos primero nos tomamos un café y luego el desayuno, otros luego primero el desayuno y luego el café. Estas son cosas que hacemos por naturaleza y las hacemos día a día. Esto no afecta realmente en nada a nadie. Si queremos cambiar una o la otra, no nos va a afectar ni nos va a cambiar. Porque finalmente dicen los profesores de matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si lo hacemos el café antes o el café después, no pasa nada, pero eso en estas cosas sencillas, porque realmente en lo que es la enseñanza de la palabra, porque realmente en lo que es la Biblia para nosotros, el Señor tiene una instrucción clara, y es una instrucción que nosotros no lo podemos ir cambiando a nuestro gusto, no la podemos ir cambiando a la manera que nosotros queremos cambiarla, sino que tenemos que seguirla paso a paso.
Tenemos que darle nosotros el seguimiento que corresponde porque el Señor lo mandó que lo hiciéramos así. Y hoy lo que vemos en muchos lugares es algo diferente, que cada cual, de acuerdo a lo que piensa que entendió o que cree que entendió, en lo que leyó, se desvía un poco a un lado, se desvía un poco al otro. Hay otras labores, mis hermanos, que necesitan los procesos muy estrictos y muy precisos. Estaba mirando cuál podía ser una de ellas, y una de ellas es la de los controladores aéreos. Ellos tienen unas normas muy exactas que tienen que seguir, unas normas muy exactas de aproximación de los aviones que vienen descendiendo, de la distancia de los que van saliendo, porque si alguna de esas cosas falla, o si alguno de los que están involucrados improvisa, en la mitad hay muchas vidas que están en riesgo. Lo vimos hace poco en un aeropuerto en Estados Unidos, un helicóptero se estrelló con un avión, las noticias decían que hubo un poco de falta de comunicación entre los unos y los otros, y en esas labores no se puede improvisar, no hay manera. Pero lo que este pasaje que leemos, que acabamos de leer, nos está enseñando, o nos empieza por decir, es que el Señor fue a los suyos, que es lo primero que quiero que podamos ver en el versículo 16, el Señor fue a donde estaban sus discípulos. En Mateo 10, que es cuando recién el Señor llama a los discípulos, hay como una secuencia, ¿no? El Señor llama a los discípulos, luego les da la misión a los 12, ahí aún estaba Judas, le da la misión a los 12, luego el Señor les dice que van a haber peligros en adelante, que van a haber persecuciones, luego les dice que va a haber, que no tengan temor a quien puede matar el cuerpo, y finalmente les dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en este pasaje que vemos de Mateo 26 es algo parecido. Es el Señor diciéndole a sus discípulos, a los que había llamado, diciéndoles qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y la promesa que recibirán una vez, lo hagan como el Señor les dice que lo hagan. A los suyos que son los discípulos, es a los que les está hablando en ese momento. Sabemos que este pasaje está luego de que el Señor ya ha sido crucificado, ha muerto, ha resucitado, y en este momento va donde sus discípulos. Y me llamaba la atención algo que vi en el versículo 16, y es que ellos llegan, los discípulos, al monte donde Jesús les había ordenado. Y empecé a pensar un poco hacia atrás, si aquí el Señor hasta ahora había resucitado, empecé a pensar hacia atrás, ¿cuándo les ordenó que se fueran para Galilea? Y pues me di a la tarea de buscar un poco, está en Mateo 26, 32, luego si se lo apuntan y lo pueden leer luego en casa. ¿Por qué me llamó la atención? Porque cuando el Señor es crucificado, cuando el Señor muere en la cruz, que se cree o se dice que solamente Juan estuvo ahí cerca, ¿no? Cuando el Señor es crucificado no hay nadie con él, entonces ellos no recibieron instrucciones hasta en ese momento, sino mucho antes. Lo que me llama la atención es que ellos se quedaron con la última instrucción que recibieron del Señor. El Señor les dijo que iba a ir delante de ellos a Galilea, y ellos, obedientes, se fueron a Galilea, donde el Señor les había ordenado. Yo no tengo mucha experiencia en la mili, se le dice aquí, ¿verdad? En el ejército. Estuve 15 días. Pero los que la tienen, un familiar que tengo, me dice que cuando ellos tienen un problema de comunicaciones, cuando tienen un fallo en sus comunicaciones, lo que ellos hacen es quedarse con la última orden recibida hasta que llegue una nueva. Que ellos se quedan con la última orden que recibieron hasta que llegue una nueva y puedan obedecer la nueva, pero mientras tanto se quedan con esa. Y esto me llamó la atención porque pude ver cómo desde el llamamiento del Señor Jesús que les hace en Mateo 10 a este pasaje, la vida de los discípulos ha cambiado. Cuando vemos en Mateo o en los evangelios en general,
Podemos ver lo que pasaba con los discípulos en esos 3 años de ministerio del Señor. Pedro negó al Señor, Judas lo entregó, Jacobo y Juan, cuando iban a ir a algún lugar y no lo recibieron, dijeron: Señor, pedimos que descienda fuego, que creo que lo mencionaban esta mañana, que pedimos que como Elías, que descienda fuego y los consuma. O sea, ellos estaban en ese momento, en esa preparación, en esa formación con el Señor, pero aquí, luego de que el Señor los deja porque muere el Señor en la cruz, ellos ya han tenido un cambio, ya han tenido una transformación y van al lugar que el Señor les dijo que fueran, así el Señor no esté. Porque aunque ellos creyeran que iba a pasar, el Señor aún no estaba, pero ellos van al lugar donde el Señor les dijo que fueran. Así que vamos a comenzar son 3 puntos. Vamos a comenzar por el primero, que es ¿qué hacer? Aquí el Señor les dice a los discípulos una vez les dice que toda autoridad les es dada en el cielo, en la tierra. Les dice: id y haced discípulos. Eso es lo primero que les dice. Esa es la orden que inicialmente les da. Id y haced discípulos. Pero puede pasar que en el caso nuestro ya estemos saliendo a predicar y si alguno piense hoy y diga: pues si es ir a hacer discípulos, si es ir a predicar, pues yo ya lo hago. Pero hay muchas más órdenes para nosotros en la palabra. Amar al prójimo como a nosotros mismos, no pagar mal por mal y tantos otros. No es la única, es una orden del Señor que se tiene que cumplir. Es una orden del Señor a la cual debemos nosotros hacer caso. En la palabra nosotros encontramos respuestas para todo lo que necesitamos. Encontramos respuestas para cada cosa que necesitemos. Hay alguna publicidad que dice casi de todo. Nosotros en la palabra encontramos respuesta para todo lo que hay, para todo lo que necesitamos. Que somos jóvenes o son jóvenes y se quieren casar, piensan en casarse, el Señor enseña cómo ser un buen esposo o una buena esposa. Que tenemos un trabajo y a veces no sabemos qué hacer, cómo hacer las cosas, el Señor enseña a ser buenos empleados. Que somos ciudadanos, el Señor nos enseña a ser buenos ciudadanos. Que a veces no tenemos paciencia con nuestros padres, el Señor nos enseña cómo ser buenos hijos. Que no le tenemos paciencia a nuestros hijos, el Señor nos enseña a ser buenos padres. Aún los gobernantes, si prestaran atención a la palabra, podrían ser buenos gobernantes. Porque para ellos también la palabra enseña cómo hacerlo. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros en la escritura encontramos todo lo que necesitamos. La escritura para nosotros es la fuente máxima de enseñanza. Lo hemos escuchado muchas veces. No esperamos encontrar en la escritura una revelación nueva. No esperamos cada vez que vamos a leer la Biblia pensar que descubrimos algo nuevo y que tenemos la revelación nosotros de algo nuevo. La palabra ya está escrita y el Señor lo que hace es irnosla revelando e irnos enseñando por medio de su palabra qué hacer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero también lo podemos decir, toda la escritura es útil para enseñar, toda la escritura es útil para redarguir, toda la escritura es útil para corregir, toda la escritura es útil para instruir en justicia. Porque a veces nos quedamos en que toda la escritura es inspirada por Dios, pero detrás de ello viene algo que nosotros podemos cogerlo, la primera parte del verso, decir, toda la escritura es útil para enseñar. ¿Necesitamos aprender algo? ¿Necesitamos aprender algo para llevar nuestra vida cristiana a la manera que Cristo quiere que la llevemos? El título de esta tarde es, hay una sola manera, Cristo. Y es la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de, independientemente cuál sea nuestra experiencia, independientemente cuál sean los años que llevemos, independientemente cuál sea el lugar de donde venimos,
poder vivir una vida cristiana a la manera de Cristo. Hoy en el mundo evangélico, si se puede utilizar el término, en el mundo cristiano, hay muchas denominaciones. Está una por allí, otra por acá, unas en unos lugares, otras en otras, y cada una, de acuerdo a su líder, de acuerdo al que los dirige, tiene su propia forma de ser o de llevar la vida cristiana. Pero realmente es una sola. Realmente es una sola palabra la que hay. Realmente es una sola Biblia. Realmente es una sola enseñanza que el Señor nos dejó escrita por medio de la palabra. Realmente es uno solo el Espíritu Santo que nos la enseña. Así que lo que vemos a veces por allí o por acá, que para nosotros lo vemos y lo identificamos, para muchos es confusión. Para muchos es algo que los confunde y que los lleva por un camino que no deben ir. En Gálatas 2:20, que lo conocemos de memoria, creo todos, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, si me equivoco, me corrigen, el cual se entregó, no, ahora me toca leerlo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, ya no vivimos nosotros, ya no estamos nosotros al mando. Antes del llamado, antes de que el Señor nos rescatara, estábamos nosotros al mando, y por eso iban las cosas como iban. Una vez el Señor nos llama, una vez el Señor nos rescata de donde estábamos, pues ya no vivimos nosotros. Ahora vive el Señor en nosotros y nosotros vivimos como Él quiere que vivamos. A veces se trata de acomodar la vida cristiana a mis gustos, a mis costumbres, a la manera que más me siento cómodo. Y no es así. Tengo que acomodar mi vida a lo que la palabra dice que debo vivir. Tengo que acomodar mis acciones a lo que la palabra dice que puedo hacer. Tengo que acomodar mis pensamientos a lo que la palabra dice. Lo encontramos en Filipenses, que en todo lo bueno, en todo lo honesto, lo encontramos ahí. Todo lo debo acomodar a lo que la palabra me enseña que lo debo hacer. Si lo hago al contrario, no estoy viviendo una vida cristiana a la manera de Cristo, sino estoy viviendo una vida cristiana a mi manera. Y esa es la que no podemos y no debemos vivir. Y esa es la que desafortunadamente hoy por muchos lugares del mundo se está enseñando. Y esa es la que desafortunadamente en esos muchos lugares está causando tantos problemas, porque muchas personas que van allí a estos lugares sufren una mala enseñanza, luego salen sin querer saber nada del Señor. Ese es un problema que tenemos o que se vive hoy en día. Seguimos con cómo hacerlo. Ya sabemos que hay una orden que el Señor nos ha dado o algo que siempre el Señor nos manda para hacer. ¿Cómo hacerlo? Dice el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mirándolo en otra versión, en otra traducción de la Biblia, esta que acabé de leer es la Reina Valera 1960, lo miré en la Dios habla hoy, y se lo leo porque me aclaró un poco los términos del anterior. Dice, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con vosotros, con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y aquí me aclaré un poco más porque dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y claro, cuando vemos el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pues a veces nos hacemos mucho énfasis en la primera parte de predicar el Evangelio, pero cuando vemos que debemos ir a predicar el Evangelio enseñándole a aquellos que nos escuchan a obedecer lo que nosotros ya hemos aprendido.
Porque es fácil ir a enseñar a hacer lo que yo no hago. Porque es fácil ir a decir a alguien que haga algo que yo todavía no hago. Es importante para nosotros darnos cuenta de que si yo voy a compartirle una palabra a alguien, será porque yo le enseñé a hacer a esa persona lo que ya estoy yo haciendo. O que yo le enseñe a pensar a esa persona como yo ya estoy pensando. O que yo le diga a esa persona que viva como yo, como hijo de Dios, ya estoy viviendo. Porque de esa manera la palabra dice, y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. El Señor les está diciendo a los apóstoles, vaya, prediquen el evangelio, pero enséñeles a los que le vayan a hablar, enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y el Señor podía decir todo lo que les he mandado a ustedes porque el Señor pasó los últimos 3 años de su vida con ellos, porque ellos a su vez pasaron los últimos 3 años de su vida con Él. O sea que con toda seguridad, con toda certeza, el Señor les podía decir lo que yo les he enseñado a ustedes. Ellos lo vieron hacer milagros, ellos lo vieron sanar enfermos, lo vieron calmar tempestades, lo vieron multiplicar alimentos, lo vieron resucitar muertos, lo vieron liberar endemoniados, lo vieron predicar, lo escucharon los sermones. Pero sobre todo, en esos 3 años ellos aprendieron de Él cómo debían vivir. Y el Señor les dice, id, predicad el evangelio, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Algo que leyó Willy ahora en Juan 14, dice Juan 14, el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo anterior dicho, sería muy difícil pensar que lo podemos hacer sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo anterior de lo que he hablado puede sonar que estamos de acuerdo, pero pensar que lo podemos hacer solos no es posible. Y el Señor, y la palabra dice aquí en Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las que yo os he dicho. O sea, que no solamente nos enseñará, sino que si se nos olvida alguna, nos la recordará. Mis hermanos, nosotros sin la ayuda, sin la obra del Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana. No podríamos. No tendríamos cómo resistir. No tendríamos cómo salir adelante en los momentos de dificultad. No tendríamos cómo salir en los momentos de tristeza, en esos momentos en los que alguien se siente solo, que no puede, no podría salir adelante sin la ayuda del Espíritu Santo. Si lo intentáramos solos, y el problema es que a veces muchos conocidos nuestros en la iglesia o en otro lugar lo intentan hacer solos, a su manera. Y solos y a su manera no se puede, necesitan de la ayuda del Espíritu Santo, necesitan de la unión de la iglesia, necesitan de la oración de sus hermanos para que juntos, como discípulos, como hijos de Dios, como seguidores del Señor, podamos entre todos ayudarnos a salir adelante. Y acá dice, el Señor enviará al Espíritu Santo y Él nos enseñará y nos recordará lo que Él nos ha dicho. Y en tercer lugar está la promesa que recibimos si hacemos lo que Él nos ha mandado de la manera como nos lo ha mandado. Está largo el nombre del punto. Lo tenía como el resultado, pero Luis esta mañana también habló del resultado en el último punto. Entonces dije, para que no quede igual, le cambio el título al punto y me quedó un poco largo. Fue por eso, porque lo tenía como la promesa, ¿sí? El resultado lo tenía igual. Pero lo que quiero decir es que se ha hecho costumbre hablar de resultados fáciles. Se ha hecho costumbre hablar de cosas fáciles de conseguir. De poco esfuerzo, muchos resultados. No hago nada y obtengo mucho.
Dice la última parte del versículo 20 que estábamos leyendo, dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Viene como un patrón, si se quiere. En Mateo 10, el que les menciona que lo pueden leer luego, está el llamamiento, la misión, la advertencia del Señor que va a haber peligros y al final la promesa de que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí tenemos algo muy parecido. A sus discípulos llamados les da una orden, les dice cómo hacerlo y les promete estar con ellos hasta el fin del mundo. Los resultados vendrán y Dios los dará en su tiempo, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su sabiduría y entendimiento, pero nosotros debemos preocuparnos por andar de la manera como Él nos dice que andemos. Hoy hay un facilismo tremendo en el mundo. Nos han acostumbrado a que todo se consigue fácil. Entonces me esfuerzo poco y tengo el mismo resultado que si me esforzara más, porque ahora veo muchos chicos, y lo digo porque lo he visto, a muchos chicos con la inteligencia artificial. Entonces para unos deberes ponen algo y él ya les dice todo lo que tienen que hacer. Me esfuerzo poco y obtengo los mismos resultados de los que se esfuerzan. Invierto poco tiempo y espero tener los mismos resultados del que invierte mucho tiempo. Para no hacer algo que me implique esfuerzo, fácil, saco la tarjeta y pago por ello, que alguien lo haga por mí. Nada de esto sería un problema realmente si se utiliza de la manera adecuada. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala o que las tarjetas sean malas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si esto se utilizara de una manera adecuada, serían útiles realmente, funcionarían para algo y no afectarían más de lo que perjudican ahora. Lo triste de esto es que esto también se ha pasado a la iglesia. Eso es lo triste, que el facilismo se ha pasado a la iglesia. No quiero o no me gusta vivir en santidad, pero pues no importa. Dicen en la religión tradicional, no importa porque si pecas luego rezas 2 o 3 cosas y con eso estás al día para la siguiente semana para volverlo a hacer y para volver a rezarlas otra vez las 3. En Bogotá, que Willy conoce, hay un cerro que se llama Monserrate y es un cerro de peregrinación católica. Allí, en la cima del cerro, hay un templo católico y hay un señor caído de Monserrate. Es una imagen de yeso allí en el cerro, y entonces lo que hacen las personas es suben de rodillas, es muy alto, no sé cuántos metros tiene de altura, pero es muy alto y son muchos escalones. Yo fui una vez, y no de rodillas, pero fui una vez, y es muy alto. Y lo que hacen las personas es, dicen, para obtener algo, subo los 9 domingos. Y entonces son 9 domingos que suben de rodillas o con algún peso encima, pero van el domingo, suben y luego de ahí bajan a los bares que están y para pasar el cansancio se emborrachan. Los resultados fáciles. En lugar de cambiar el resto de mis 7 días de vida, intento cambiar 2 horas intentando hacerlo bueno. Esa es la forma en que se buscan ahora los resultados fáciles, que hago menos y quiero obtener lo mismo de los que hacen lo que les toca por lo menos. Entonces, necesito pedirle algo a Dios, pero no sé cómo, no quiero o no puedo porque tengo que cambiar mi forma de ser. Entonces, lo más fácil es ir a un lugar donde alguien pide por mí y yo solamente pongo algo para que él pida por mí. Y entre más ponga, pues más posibilidades tengo de que me sea dado. Ese facilismo, mis hermanos, es el que ahora está haciendo que muchas personas, desafortunadamente, que conoceremos algunas, en la vida cristiana estén viviendo una vida a su manera, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus limitaciones y de acuerdo a sus necesidades y en sus fuerzas.
Y lo que el Señor nos está diciendo es que la vida que nosotros debemos vivir es la vida que hemos recibido después de que Él nos llamó, después de que Él nos ha formado y después de que envió al Espíritu Santo para que nos dé a nosotros la fuerza que necesitamos para poder vivir. Y ahora dice, y luego de eso yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este problema que les menciono de lo que pasa ahora o que escuchamos ahora que pasa en algunos lugares en las iglesias, está repartido en dos partes. Y esto tiene que ver con el emisor del mensaje, unos que por error, aparentemente o por ignorancia, predican un evangelio mal predicado porque así lo aprendieron o porque por alguna razón, otros porque lo hacen aún sabiendo que está mal, aún sabiendo que están equivocados, lo hacen porque les conviene hacerlo. Y estos son los que lo dan el mensaje, los que emiten el mensaje. Pero hay otros que estando del otro lado, escuchan el mensaje y aún sin entender que está mal, no les preocupa porque les hablan de los resultados que pueden tener, de los beneficios que pueden tener. Y solo escuchan lo que quieren escuchar. Y otros que desafortunadamente, aún sin saber, equivocados ellos, porque no lo conocen, no hacen lo que hacían los bereanos. Y es, una vez escuchan lo que escuchan en el lugar donde están, ir a la palabra y saber lo que les han dicho, si es verdad o no es verdad. Y desafortunadamente esto lo que causa es que unos por error, otros por desconocimiento, otros por conveniencia, estén enseñando algo que lo único que está haciendo es afectando a muchas personas en su vida y por decirlo así, contaminándolas con mentiras que luego van a causar problemas en su vida espiritual. Lo que podemos ver en esta tarde en la palabra, en lo que estamos leyendo, es que el Señor no solamente llamó a los apóstoles porque fueran hombres perfectos, no los llamó porque tuvieran capacidades especiales o porque fueran algo más de lo que eran. Los llamó en su misericordia, los rescató, los capacitó, los envió a hacer algo, les dijo cómo hacerlo y les prometió que estaría con ellos. Pues mis hermanos, no es nada diferente a lo que el Señor ha hecho con nosotros. No teníamos nada de especial, no teníamos nada de sobrehumano, al contrario, dice, me gusta a veces cuando Pedro Pablo dice, cuando lo único que hacemos bien es pecar, que lo dice a veces, porque realmente si hay algo en lo que éramos buenos, era en fallarle a Dios. Y aún así nos llamó, nos rescató, nos puso una vida diferente y estamos viviendo hoy de una mejor manera gracias a Dios. Y está con nosotros. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana de la manera que el Señor nos ha enviado a vivirla, y como nos ha enseñado, y el Espíritu Santo, que sabemos que está con nosotros, nos enseña qué hacer, nos recuerda qué hacer. En estos tiempos donde la gente viaja tanto y cambia tanto de lugar y va de un lugar a otro y buscamos un lugar donde congregarnos y llegamos a una iglesia, pues si el Señor es el que ha transformado nuestra vida, si el Espíritu Santo es el que nos fortalece, si la palabra de Dios es la que nos guía, al lugar donde lleguemos podremos identificar si se da el evangelio que se debe dar o no se da. Es la única manera. Cuando es la palabra la que nos guía, cuando es el Espíritu Santo que nos fortalece, ahí es la única manera cuando nosotros podemos saber a dónde lleguemos, si es un lugar donde se vive una vida cristiana, o se predica un evangelio como se debe predicar, o se predica un evangelio diferente. Y así podremos saber si nos quedamos o huimos y buscamos un lugar correcto. Y no quiero terminar sin hablar de la promesa. Que no es un secreto que nos gusta cuando escuchamos la palabra promesa, porque siempre necesitamos algo, siempre nos hace falta algo, siempre necesitamos que Dios nos ayude en algo.
Pero aunque es una posibilidad que Dios haga cosas grandes, que Dios haga milagros increíbles, que es una posibilidad porque Dios es soberano, la promesa más grande que tenemos nosotros en nuestra vida como cristianos es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa más grande. Que el resto de cosas Dios las puede hacer, que Dios puede hacer, sí, lo puede hacer porque es soberano, porque tiene el poder para hacerlo, porque nos ama. Pero la promesa más grande que tenemos nosotros es que el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta frase, todos los días hasta el fin del mundo, particularmente a mí, en días difíciles que he pasado atrás, me ha ayudado mucho. Esos días en los que sabes que al otro día va a pasar algo, ¿no? Que tienes que hacer algo que no va a ser, o que es un problema, o que no puedes cumplir con algo. Y esta frase, el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, no saben a mí particularmente cómo me ha ayudado. Porque sé que el día siguiente, por más difícil que sea, el Señor también está conmigo. Que no importa qué vaya a pasar, porque no lo sé, el Señor está conmigo. Que no tengo ni idea del futuro y a la gente en el mundo les preocupa el futuro. Unos están preocupados porque el asteroide viene en el 2032, otros todos están preocupados por el futuro. Nosotros tenemos la certeza de que así no sepamos qué va a pasar mañana, el Señor dijo que estaría con nosotros. Y si está con nosotros, estamos seguros, mis hermanos. Es lo único que necesitamos. Nosotros no necesitamos nada más. Todo lo que el Señor nos quiera dar, adicional, por su amor, por su misericordia, lo que necesitábamos que nos diera, ya nos lo dio. Y es la salvación. Que si predicamos, o que si amamos al prójimo, o que si pagamos bien por bien o mal por mal, que de eso depende la salvación. Tenemos que hacerlo, pero la salvación el Señor ya nos la dio. Ahora, si somos discípulos de Jesús, tendremos que predicar el Evangelio, tendremos que pagar bien por bien, tendremos que amar al prójimo, no por obligación, sino porque es la consecuencia de que el Señor ya ha hecho algo en nosotros. Tenemos nosotros siempre la seguridad de que en cada uno de los momentos de nuestra vida el Señor va a estar con nosotros y nos va a fortalecer. Y realmente es eso lo único que necesitamos en nuestra vida para poder vivir una vida cristiana, para poder llevar una vida cristiana a la manera de Cristo. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos lo que necesitamos para vivir. No es, Señor, con las ideas o con los pensamientos que tengamos nosotros, no es con lo que otros nos digan de sus propias ideas, es en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir cada día, Señor, de nuestra vida a tu palabra, porque en ella encontraremos la seguridad, Señor, de lo que tú nos has dicho. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ella la fortaleza para nuestros días difíciles, la gratitud para nuestros días alegres, la seguridad para nuestros días de incertidumbre, Señor, la confianza para aquellos momentos en los que no sabemos qué va a pasar y la certeza, Señor, de que la vida eterna la tenemos en ti, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad y misericordia. Y porque tú en la cruz, Señor, venciste a la muerte para darnos a nosotros vida eterna y salvación. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes como tus hijos a poder vivir una vida cristiana a tu manera, para poder ser cristianos a tu manera, Señor. Para poder tener, Señor, la seguridad de que cada una de las cosas que decimos a otros, Señor, que hagan, es porque ya las hemos aprendido de ti. Que sea, Señor, tu palabra la que nos dirija, que sea tu Espíritu Santo el que ponga la fortaleza en nosotros para cuando lo vayamos a hacer, y que sea tu Espíritu Santo el que ponga, Señor, la sensibilidad y redarguya el corazón de aquellos que escuchen.
Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.